Pero siguió avanzando y siguió avanzando. Para cuando decidimos bajar del autobús, ya estábamos bastante lejos de la central de abasto y nos dimos cuenta de que evidentemente estábamos perdidos. Estaba leyendo Isaías 55, que comienza diciendo lo siguiente: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Y se me vino a la mente un momento en mi vida que sucedió hace ya muchos años, bastantes años, cuando mi hermano y yo de hecho estábamos pequeños. Quizá en ese entonces yo tenía 9 años y mi hermano debía tener unos 8 años. Bueno, pues lo que pasó fue que un día íbamos con mi familia en el auto, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Íbamos todos juntos hacia la casa, se supone, pero de repente mi papá recibe una llamada que tiene que atender, y cuando termina la llamada voltea a ver a mi mamá, comienzan a platicar, no recuerdo qué platicaron, y de repente simplemente voltean a vernos y nos dicen, ¿se pueden ir solos a la casa en autobús? Sabíamos qué debíamos hacer, qué autobús tomar, qué debía decir, pero no lo habíamos hecho en la práctica, así que dijimos, bueno, pues vamos a ejecutar lo que ya conocemos. Así que bastó esa confirmación visual y dijeron, bueno, pues tenemos que ir a atender un asunto importante, un asunto en el que ustedes no pueden estar, ya sea porque nos íbamos a aburrir o porque no podíamos escuchar los temas de los que iban a hablar. Y enseguida nos dieron dinero para tomar el autobús y nos dijeron que Dios los bendiga, así que hasta luego. Se fueron mis papás. Y yo me quedé pensando mientras estaba escribiendo esto, mientras estaba estudiando, no sé si yo dejaría que mi hija de 9 años y mi hijo de 8 años se fueran juntos, solos en autobús hoy en día. Obviamente estamos hablando de que eso ya tiene, no sé, cerca de 22, 23 años de haber sucedido. Así que las condiciones yo creo que eran diferentes, eran otros tiempos, pero no sé, aún en ese momento no sé si yo me atrevería a hacerlo. Y quisiera preguntarte, ¿dejarías tú que tu hijo o tu hija de 8 o 9 años de esa misma edad se fueran en autobús solos en tu ciudad, donde sea que vivas, donde sea que estés? ¿Dejarías que se fueran así? Bueno, tu opinión la puedes escribir aquí en los comentarios abajo. Me gustaría saber qué piensas acerca de esto. Bueno, pues Toshiro y yo, mi hermano, emprendimos el camino a casa. Tomamos el primer autobús que vimos que iba hacia esa ruta que necesitábamos y que de hecho nos iba a dejar frente a nuestra casa porque se supone que pasaba por nuestra colonia. Entonces nos sentamos pues en una fila, ¿no? De 2 asientos, y ahí nos fuimos juntos esperando a llegar a casa. Transcurrieron varios minutos y, por decir varios, es muchos minutos, era una eternidad porque ese autobús iba por el centro de la ciudad, hasta que vimos que el autobús llegó a la central de abasto, un lugar que ya conocíamos porque íbamos a hacer compras ahí con mamá o con papá y que pues conocíamos con frecuencia, ¿no? Lugar que ya nos daba una idea de hacia dónde íbamos, de a dónde nos debíamos dirigir, pero de repente tomó un rumbo que pues como que no era el adecuado, ¿no? El que estábamos esperando, y dijimos, pues vamos a esperar, quizás dobla más adelante, pero siguió avanzando y siguió avanzando. Para cuando decidimos bajar del autobús, ya estábamos bastante lejos de la central de abasto y nos dimos cuenta de que evidentemente estábamos perdidos. Nos dimos cuenta de que ya habíamos avanzado demasiado y que, bueno, pues era necesario regresar a la central de abasto para tomar otro autobús hacia la casa, en una ruta completamente diferente a la que habíamos tomado inicialmente. Así que comenzamos a caminar, y mientras yo iba caminando, iba pensando, pero ¿cuál fue el error? O sea, ¿por qué este autobús nos trajo hacia acá y no hacia la casa? O sea, ¿qué hicimos mal? Cuando por fin me di cuenta, lo que pasó es que el autobús que yo tomé, y asumo la responsabilidad porque se supone, bueno, no se supone, yo soy el mayor, o era el mayor desde entonces, yo leí el título del autobús o las letras que van al frente y decían San Juanito, cuando lo que debían decir era San Jacinto. Suenan muy parecido, inician con J, y asumo que fue mi culpa. Y entonces, pues ya íbamos de regreso, no nos quedaba de otra, ¿no? Afortunadamente teníamos para el siguiente autobús, teníamos dinero, pero después de ese largo viaje, después de estar aburridos mucho tiempo, Toshiro dijo algo: quiero tomar algo, cómprame un frico. Y si no sabes qué es un frico, es una especie de jugo de diferentes sabores de plantas de plástico, ¿no? Y mi respuesta fue: no tenemos suficiente dinero para comprar un frico y para tomar el autobús, así que o te tomas el frico y te vas caminando hasta la casa, porque yo no me voy a ir contigo obviamente, o tomas el autobús y en la casa tomas agua o lo que tengamos allá de agua de sabor o alguna cosa para tomar.
Así que después de esa breve conversación y muy drástica, pues no hubo nada que decir hasta que llegamos a casa y bueno, como que todo se normalizó. Todo habría sido diferente si hubiéramos encontrado un lugar con agua o si hubiera sido el día de la Samaritana en Oaxaca, ¿no? O un jugo ahí, no sé, que alguien estuviera regalando, o un pozo. Hubiera sido muy diferente, pero lamentablemente no fue así. Aunque Isaías nos plantea lo que te estaba diciendo al inicio. A todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y es importante recalcar dos cosas. Primero, este llamado es para todos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, americanos, europeos, africanos, de donde sean. Los de cabello ondulado como el mío, quebradito, ¿no? Los de chinos bastante pronunciados o cabello lacio, para cualquier persona, para todos. Segundo, este llamado es para el que tenga sed. Y aunque suena como, pues no, que es para todos, bueno, es como cuando alguien está proponiendo o está ofreciendo un trabajo. La persona tiene la capacidad de decir, pues es para cualquier persona, de sexo indistinto, de cualquier edad, cualquier tipo de persona. Y luego al final pone enviar solicitud, interesados, enviar solicitud. Y esa es la parte clave, porque debe haber interés. Si alguien que no está interesado ve ese letrero, pues no tiene que mandar nada. Él podría aplicar para ese trabajo, pero no le interesa, simplemente no lo solicita. El mensaje entonces es para todos, pero es necesario tener sed. Y si te lo preguntas, el estudio de hoy no es acerca de agua pura. Lo que escribe Isaías tampoco es acerca del agua pura. No tiene nada que ver con agua pura, tiene que ver con Dios, con la salvación a través de Jesucristo y con las promesas que nos describe a continuación y que vamos a leer en un ratito más. Este estudio es para decirte que muchas veces gastamos nuestra vida, gastamos nuestros recursos, nuestras fuerzas en cosas que nos sacian, que no calman nuestra sed, pero Dios sí puede saciarnos y ni siquiera nos cobra, ni siquiera nos está diciendo, bueno, necesitan pagar tanto de inscripción o de colegiatura o de mensualidad o de anualidad. No nos está diciendo eso. Y sin embargo dice, van a quedar satisfechos con vino y leche. Si te preguntas, ¿por qué vino y leche? Bueno, la Biblia hace referencia al vino como el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros, que nos llena, que no solamente nos sacia la boca, sino además nos sacia el alma. Y la leche, Pablo decía, los que son inmaduros o los que son nuevos en la fe, que no pueden comer cosas duras, entonces ellos toman leche y nosotros necesitamos de esa leche, que sería tipo del evangelio que nosotros estamos predicando. En Cristo está la salvación de nuestras almas, en Él debemos poner nuestra esperanza. No importa si pensamos que somos lo peor del mundo, no importa si pensamos que no hay nadie que nos pueda amar porque hemos hecho tanto mal a muchas personas que no es posible que alguien nos perdone, pero Dios sí lo puede hacer. Y relacionado con esto me llama la atención que David es nuestro ejemplo y testigo de la misericordia en lo que leímos hace un momento, porque decía este pasaje: inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si te lo preguntas, pues David no fue alguien que hubiera vivido completamente recto delante de Dios. Sí dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió muchos errores. David fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo y además adulteró con la esposa de Urías, con Betsabé. De ese matrimonio nació un bebé que murió por el pecado de David. Además de eso, también Dios le perdonó la vida por hacer un censo sin consentimiento del Señor mismo. Por si fuera poco, después de todos esos pecados lo bendijo y lo guió todos los días de su vida, incluso en los planes de la construcción del templo. Y del linaje de David, porque así lo dice la Biblia, viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si ponemos atención, entonces podremos ver que el corazón de David era el corazón de alguien que tenía sed y hambre de Dios. Y que a pesar de todas las pruebas y a pesar de todos los errores y los pecados que había cometido, no dejaba de buscar a Él. Así que no hay pretexto, podemos buscar a Dios y encontrarnos con su misericordia, tal y como lo hizo David. Por eso es nuestro ejemplo de cómo Dios da misericordia, ofrece misericordia para nosotros, pero es un ejemplo también de cómo no debemos rendirnos en la búsqueda de Dios. Y si te preguntas, ¿cómo logramos algo así? Bueno, aquí te dejo 3 puntos que puedes considerar para lograr esto. Primero, oír atentamente. Claro,
Cuando ponemos atención, cuando ponemos empeño en algo, se nota, las cosas van a salir mejor, se nos va a facilitar más hacer las cosas e incluso podemos hacer mucho más de lo que lograríamos si no ponemos atención. Y lo mismo pasa con nosotros, si no estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir, entonces vamos a perder la información. Otro ejemplo es como cuando jugamos al teléfono descompuesto, no sé si lo has jugado alguna vez, pero el mensaje inicia bien, se pasa uno a otro de los jugadores y cuando llega al final se perdió por completo porque la retentiva no estaba bien o porque no estábamos poniendo atención. Proverbios nos dice lo siguiente: el que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Segundo punto, comer del bien. Y este punto requiere cierto grado de sabiduría y discernimiento, es decir, se requiere que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos edifica y lo que no nos edifica, o lo que viene de parte de Dios y está en la Biblia, o lo que es simplemente sentimientos o la experiencia de alguien, pero que no se basa en la palabra de Dios y que no tiene nada que ver con la Biblia. Porque muchos de nosotros, o muchas personas, porque pienso que no frecuento hacer eso, pero muchas personas ni siquiera evalúan lo que están aprendiendo a la luz de la palabra. Pablo decía que debían todos evaluar a aquellos que estaban enseñando al frente, no como de manera grosera, sino diciendo realmente qué dice la Biblia al respecto, qué es lo que yo puedo ver a la luz de la palabra. Decía esto en Gálatas 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que comamos solo del bien y no del mal. Y tercer punto, deleitarnos con grosura. Y claro, no hablamos de comernos el gordito del tasajo o de la costilla, porque eso creo que ni siquiera necesitamos que nos lo digan, a menos que seas vegetariano, ¿no? Pero alguien que come carne disfruta ese gordito de la carne, pero no hablamos de eso, no ahorita cenas. Me refiero a que al oír con atención y después elegir bien, entonces disfrutemos el mensaje que estamos recibiendo. Podemos tener al mejor maestro, al mejor pastor, al mejor apóstol, si quieres, frente a nosotros. Mucha gente tenía a Jesús mismo al frente, tenían el mejor mensaje, estaban en el mejor lugar, en la mejor acústica, podemos estar en la mejor iglesia, en el mejor asiento, despiertos, descansados y todo. Pero podemos pasar por alto todo eso, podemos desaprovechar la oportunidad porque no nos estamos deleitando, porque no disfrutamos aprender de aquello que es bueno, de aquello que nos trae perfección a la vida. No que seamos perfectos, sino que nos vamos perfeccionando. Veía un programa en estos días donde un hombre se emocionaba en un reto de cocina. Él tenía que cocinar algo que parecía difícil para cualquiera de los que estaban en ese concurso, pero él estaba emocionadísimo y su emoción no era por el reto, porque todos estaban en riesgo de salir de esa competencia. Su emoción era más bien porque iba a aprender de un chef muy bueno, que le iba a enseñar a hacer un platillo bastante difícil, pero con una exactitud o una precisión bastante buena. Y los salmos también nos dicen esto: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Creo que eso queda bastante claro. Si nos deleitamos en el Señor, entonces sabremos conocer su voluntad y los deseos de nuestro corazón se ajustarán a esa voluntad de Dios. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí también. Cualquiera puede oírlo, cualquiera puede verlo, pero es necesario que le pongamos atención y es para todo aquel que tenga sed. Y mientras decides y piensas si quieres tener sed o no, o si evalúas, ¿tengo sed verdaderamente de Dios? ¿Quiero ser saciado con su espíritu, con el evangelio? Pues déjame leerte lo siguiente, medita en esto, quizás te convences o quizás dices, no, creo que sí me está faltando. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz.
A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Así que el pacto de Dios está aquí y nosotros debemos aprovechar que Dios, como dice Isaías, está cercano. Pero eso depende de ti, depende de mí, como decía hace un momento. Así que, ¿por qué no? En lo que lo meditas nuevamente y le das una segunda pensada y ves si te quieres deleitar ahora en el Señor, ¿por qué no compartes este video con alguien más que a lo mejor necesita escuchar este mensaje? ¿Por qué no le das un like? O si gustas, compártelo en WhatsApp, en tus estados, donde tú desees. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Deseo que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.